Estamos de acuerdo. Bueno, pues hoy es martes 14 de julio. Eh, no he visto las celebraciones de los franceses que habrán hecho allá en Francia. Siempre hacen alguna actividad interesante. Y esta es la sesión número 18 de nuestro seminario. Ya nada más nos quedan dos sesiones. Y bueno, por el partido adelantamos la sesión a las 16:30. Y pues les agradecemos que se conecten ahorita los que puedan, si no, pues ya los que vean la grabación, les enviamos un saludo. El día de hoy teníamos pendiente llevar a cabo la presentación de este libro, Diplomacia y Cooperación Deportiva, Reputación, Desarrollo y Paz, en donde colabora el doctor César Villanueva, que es académico de tiempo completo de el Departamento de Relaciones Internacionales de la Ibero y es uno especialista en temas de la imagen de México que se proyecta al mundo a través de diferentes plataformas, dispositivos, eventos, actividades. Así que, pues muchas gracias por acompañarnos, César. Bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Por aquí andamos. Un placer y felicitaciones por este seminario que ha trascendido. He escuchado muy buenas cosas de él y mira, tienes gente muy notable aquí entre todos. Entonces, honrado de estar contigo y con tu equipo. Muchas gracias, bienvenido. Y bueno, vamos a empezar esta sesión. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes hasta Sonora. Buenas tardes. Aquí después de ver el juego de Francia y España, pues continuamos con el seminario y los saludo acá desde Hermosillo y a nombre de la Universidad de Sonora que estamos aquí coparticipando junto con la Universidad Iberoamericana en coordinación con Samuel Martínez en el seminario del Mundial 2026. Vamos a escuchar esta presentación del libro. Adelante. Perfecto, pues les damos las gracias a todas las personas que están conectadas o que se conectarán más tarde para ver este material. Tenemos de inicio este espacio para dos charlas, tanto con Manuel Alcántara como con Enrique Ballesteros. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Samuel, muy bien, compañeros que estamos aquí muy contentos en el seminario y pues sí, vamos a tener estas charlas y a la orden vamos a comparar lo que analizamos. Propusimos que las líneas con las que se está conformando la selección de Aguirre pues eran un espejo de la forma en cómo se mueve nuestro país y bueno, pues quedó hasta cierto punto comprobado en esta edición que si bien vino a sorprender en muchos aspectos, principalmente el maestro Alcántara nos vino a ilustrar las posibilidades que dejaron de ser tan fatalistas unos días antes de arrancar la Copa del Mundo, por lo menos para los que presenciamos esta charla. Y esperemos que pues tengamos conclusiones interesantes y que salgan cosas rumbo ya a lo que viene de la nueva gestión de Rafael Márquez. Perfecto, ahorita escucharemos tus comentarios. Enrique, vamos entonces, si les parece, a proyectar el video que grabé hace ratito antes del partido con Manuel Alcántara, que tenía una actividad a esta hora y no iba a poder conectarse, pero grabamos un pequeño video que les voy a poner ahorita. Vamos a ver. Espero que se escuche y todo salga bien, ¿sale? Ahí les pido por el chat si me dicen si lo oyen bien y se ve todo bien. Bien, pues un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy martes 14 de julio. Estamos en el día de la independencia de Francia. Y bueno, el día de hoy, debido al partido de fútbol de la 1 de la tarde, diferimos el inicio de nuestra sesión de Zoom del seminario. Esta es la sesión número 18 y como habíamos acordado hace varias semanas, habíamos platicado ya con Manuel Alcántara para que él después del desempeño de la selección mexicana, nos hiciera sus comentarios, su lectura de este mundial. Y bueno, nos trae una buena noticia relacionada con la publicación de su colección de libros. Pero bueno, primero que nada, buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo muy afectuoso ahorita que estamos ya en vísperas de la final del Mundial. Es correcto, Manuel. Pues si quieres, para las personas que no te ubican o que vean este video, si quieres autopresentarte brevemente. Sí, con todo gusto. Bueno, yo soy Manuel Alcántara, tengo la fortuna de haber vivido ya 14 mundiales. Estuve en la inauguración del Mundial de México 70 y desde ahí para el Real, bueno, pues ha sido un tema fantástico en mi vida. De hecho, ya lo he culminado con la escritura de 14 libros. Es un compendio que se llama el Libro de Oro de la Copa del Mundo y estoy en este momento dando la primicia de la primer publicación, el primer libro que se llama ¿Cuándo México será campeón del mundo categoría absoluta? Que creo que es una pregunta que todo aficionado al fútbol en México y en otras latitudes se hace. Y bueno, esta respuesta la estoy contemplando en varios rubros. El primero es un rubro histórico para entender el camino más empedrado de la historia, que no ha sido otro que el de la mismísima selección mexicana de fútbol. Después un breve análisis psicogenealógico acerca de las conductas y los comportamientos que han llevado a México a ir teniendo este camino tan empedrado. Y luego tenemos en ese mismo libro una redacción bastante atractiva, pienso yo, de una narrativa fácil, digerible, acerca de todo lo que ha vivido la selección en casi 100 años de historia de la Copa del Mundo, y posteriormente, pues lo más importante es las soluciones, los hechos resolutivos que pueden dar a México la opción de alcanzar lo que aparentemente es inalcanzable, llegar a una final de una Copa del Mundo e incluso ganarla. Bueno, este libro ya está a la venta, yo pondré en manos de Samuel y también ya tenemos otros sitios en donde ya lo pueden ustedes encontrar. Incluso les dejo mi número particular para que si ustedes tienen interés en conocer este libro y en adquirirlo, pues de inmediato yo se los hago llegar. Es el 5255 34 03 44 90. Por WhatsApp me pueden contactar, me mandan un mensaje y de inmediato estamos en comunicación. Bueno, eso con respecto al Manuel, libro. Sí, este libro está en papel, es digital. está en papel, Samuel, pero también lo voy a poner digital. Eso lo estoy llevando a cabo ahorita con la gente que me apoya. De hecho, yo formé ya una empresa que se llama La Cultura del Gol. La Cultura del Gol es precisamente la solución a los problemas estructurales y resolutivos que tiene la selección mexicana para poder llegar a esa meta, a esa cima de la montaña que se llama la conquista de la Copa del Mundo. Entonces yo pongo también Está a su costando, disposición, Manuel, perdón, el costo. el costo baratísimo, 300 pesos. Perfecto, perfecto, está muy bien. Qué bueno, pues felicidades por eso. Ya cuando esté disponible de inmediato hacemos la presentación aquí con los amigos. Con todo gusto, yo estaré disponible, siempre, pues ser dueño de las agendas y de los horarios siempre será una bendición para poder cumplir con todos los compromisos. Bueno, hablando del el trayecto que cursó, el Antes tu desempeño opinión que del mundial. Antes tu opinión del mundial en general. ¿Cómo has visto este mundial? bueno, ha sido un mundial polémico, ¿no? Un mundial que también, como todos los mundiales, pues tiene lo suyo. ¿Qué nos ha dejado este mundial? Lecciones importantes, avanzamos, en el caso de la selección mexicana, avanzamos a pesar de cánceres estructurales, a pesar de todo, pues la unión de grupo que logró conformar Javier Aguirre y la conexión con la afición dieron réditos muy tangibles. México, sin duda, es una nación con alma, con calidez humana. A pesar de todas nuestras diferencias, somos reconocidos por el mundo, a pesar de nuestras crisis particulares. Por ejemplo, Irán, pues apreció muchísimo nuestra solidaridad. Marruecos seguramente nos apoyará en el Mundial del Centenario, en el cual ellos van a ser también país sede.
Japón se fue muy agradecido por el trato que se le dio en México, en Monterrey. La misma Noruega de Haaland como un estandarte se llevó un buen sabor de México. De hecho, nuestro país brilla aún en la derrota. El fervor popular es un retrato vivo del suelo donde nacimos. Jamás yo recuerdo una conexión tan evidente y multitudinaria, misma que tocó las fibras más sensibles de nuestro ser y tuvimos una convivencia inolvidable, que dejó sin duda una huella indeleble. Por lo demás, en el brevísimo resumen general, yo podría mencionar ciertos evidentes intereses multimillonarios que dejaron una hemorragia severa en la credibilidad de la FIFA y que seguramente pasarán factura al máximo organismo rector del fútbol mundial. Tiempo al tiempo es posible que nazca un nuevo organismo rector comandado por disidentes de la UEFA. Ya veremos. Eso es lo que yo veo, un mundial, por supuesto que también todos los objetivos de la FIFA se cumplieron. En la primera fase, 20 goleadas, nada más en la primera fase. De eso sirvió haber convocado a 48 selecciones en la fase final de un mundial. Independientemente de ello, pues todos los récords de goleo que se han roto, muchos de ellos yo pondría con un asterisco, como lo mencionan varios periodistas deportivos, incluyanme por favor el asunto de pues ese asterisco que le vamos a poner a Lionel Messi en ese récord histórico de goleador máximo de la Copa del Mundo, porque muchos de esos goles lamentablemente pues están bajo el hilo de la sospecha por muchos penaltis, sobre todo del Mundial pasado, y situaciones que se han presentado en este Mundial. Todo el mundo vio esa falta que no se puede ocultar de ninguna manera, que debió haberse marcado, e incluso si hubiese sido un jugador distinto, cualquiera tal vez del mundo, pues lo hubieran expulsado. Y de esa manera este jugador no hubiera podido jugar el siguiente partido, hubiera estado suspendido, entonces el Mundial hubiera sido muy distinto. El asunto es que hay mucha polémica arbitral respecto a eso, ha sido un bombazo auténtico. Tengo yo contacto con, pues, a través en estos tiempos tecnológicos, pues ustedes saben, nos llega información de todos lados del mundo y hay una tremenda inconformidad, hay una indignación bárbara de muchas federaciones, la Federación Suiza, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, etcétera, que están sumamente molestos con todo lo que ha ocurrido. Y bueno, pues es un mundial polémico, en todos los mundiales ha habido polémica, no hay excepción, desde Argentina 78, etcétera, etcétera, y en el último mundial de Qatar no se diga, y ahora mismo pues vamos a ver qué pasa mañana con Argentina e Inglaterra. Todo el mundo estamos esperando que después de este bombazo severo que ha sacudido los cimientos de la FIFA, pues se dé un arbitraje completamente legal, justo y que gane deportivamente el equipo que sea mejor en la cancha. Bien, Manuel, y ahora sí pasemos al tema de la selección mexicana. ¿Cuál es tu opinión del desempeño futbolístico? Bueno, el desempeño futbolístico, primero que nada, yo quisiera comentar lo siguiente. Siendo realistas, las expectativas antes del inicio de esta Copa del Mundo para la selección mexicana eran grises, nebulosos, de una posibilidad muy escasa de éxito. Sin embargo, este grupo cumplió con una actuación muy por encima de las expectativas. ¿Qué hace falta para dar el paso y poder competir con éxito ante las potencias futbolísticas? Pues, perdón que haga un comercial, pero hoy más vigente que nunca el libro ¿Cuándo México será campeón del mundo? Categoría absoluta, que ya está disponible ya a su alcance. Ahora bien, volviendo a lo sucedido en el Mundial, y si sí, es un grito que quedó ahogado en la inoperancia, una ilusión más perdida, un cúmulo de fe y emociones más basado en la esperanza que en la objetividad. Un retrato preciso de ello es aquel disparo que seguramente ustedes recordarán de Romo, que fue a las nubes. Hacia las nubes se fueron los sueños de millones de aficionados. Es increíble que desde el minuto 54 contra Inglaterra se juegue contra 10 elementos del rival, llegues una y otra vez al último tercio sin tener elementos resolutivos. Entonces el resultado es simple, se traduce en derrota, tal como ocurrió.
En el mercado de valores futbolístico, la cotización de Bellingham es de 130 millones de euros. Y en ese partido marcó un doblete decisivo aprovechando fallas defensivas evidentes. Y el valor de la carta de Romo, quien disparó a las nubes, es de aproximadamente 60 millones de pesos, aproximadamente 3 millones de euros. 130 millones de Bellingham contra 3 millones de Romo, a tipo de cambio actual. Traducción: el fútbol se gana con goles, no con sueños. Quien dispara a las nubes tiene un valor menor en el mercado. Quien sacude las redes rivales tiene valor superior. Esta es una distancia no virtual. Y en eso se basa precisamente, y perdón el nuevo comercial, la cultura del gol. Es una marca registrada que me pertenece, donde ofrezco cursos y seminarios con argumentos estadísticos, históricos, anecdóticos y ejemplos claros de personajes del tema futbolístico, vastos y exquisitos. Si a usted le interesa saber más de esto, ya di el teléfono, lo reitero para que no haya dudas: 5255-3403-4490, y de inmediato responderemos a su solicitud. Ahora bien, siguiendo con el desempeño de la selección mexicana de fútbol y lo que ocurrió realmente en el Mundial. Lo vamos a traducir en números para que sea más fácil y objetivo visualizarlo. Tuvimos 4 triunfos en un Mundial, además consecutivos, rompiendo el récord de todos los tiempos de la selección mexicana de fútbol. Anotó la selección mexicana 10 goles, superando el récord que tenía, que databa de Francia 98. Se consiguieron 12 puntos, lo que nunca en la historia, superando incluso lo hecho en México 86. Julián Quiñones, con 4, igualó a los máximos goleadores históricos de México, a Luis Hernández y al Chicharito Hernández, además de igualar la cifra máxima de un jugador del Tri en un mundial con 4. Raúl El Tala Rangel, como guardameta, impuso el récord de imbatibilidad para un guardameta mexicano, con 397 minutos sin gol en contra, superando los 305 de Pablo Larios en México 86. Así también como estableció una nueva marca de 4 juegos con meta en cero. La anterior le pertenecía a Calderón y la Tota Carvajal, porque en los mundiales de 66 y 70 acumularon 3 partidos con meta en cero, y por supuesto a Pablo Larios con 3 en México 86. Ochoa también está empatado entonces con Tala, con 4 metas en cero, pero la diferencia con el Tala Rangel es que Ochoa lo logró en 3 mundiales. Los partidos donde tuvo la meta en cero Ochoa fue contra Camerún y contra Brasil, ambos en Brasil 14, contra Alemania en Rusia 18, que México ganó 1-0, y 0-0 ante Polonia en Qatar 22, incluso deteniendo un penalti a Lewandowski. Luego, en cuanto a superar la frontera de los octavos de final, lamentablemente no se dio en este mundial. Se llegó al 5º partido, hasta ahí. El récord sigue siendo el techo de cuartos de final logrado tanto en México 70 como en 86. Por supuesto, en esta ocasión muchísimo más complicado, porque hubo que llegar a un 5º partido, a diferencia de los mundiales ya citados. Se estableció la marca de victorias consecutivas, esto sí es bien interesante, contando el último partido de Qatar 22, donde se venció a Arabia Saudita. En el rubro de triunfos se llegó a 5 victorias consecutivas, las 4 logradas en el 2026, y el triunfo contra Arabia Saudita en el 22, 5 triunfos consecutivos, lo cual es el récord de la selección mexicana de todos los tiempos en Copa del Mundo. En cuanto a triunfos sobre los hegemónicos, esto es, los que han sido campeones del mundo, pues lamentablemente no se logró. México solo ha logrado vencer a Francia 2-0 en Sudáfrica 2010 y a Alemania 1-0 en Rusia 18. Esta vez no se pudo con el escollo inglés, se perdió 3-2 en el Estadio Azteca. En tanto que México continúa con su marca particular de 4 goles como máximo histórico en un partido mundialista, aquel 4-0 contra El Salvador en México 70, y jamás un mexicano ha conseguido anotar un triplete, bueno, mucho menos un pócar, en un partido de la Copa del Mundo. Pero fíjense, aquí hay un dato curioso que me gustaría compartir con ustedes. En 2026, en la tabla final de posiciones, México ha quedado ya oficialmente en 9º lugar.
un lugar que teóricamente es peor que cuando fue sede en 70 y 86, porque en aquellos mundiales quedó en sexto lugar en ambas. Pero este es un dato de haber quedado en noveno y supuestamente inferior a la participación de aquellos mundiales cuando fuimos sede también. Es un dato más que mentiroso, pues esta vez en 2026 incluso se superó en números a todas las selecciones que fueron eliminadas en cuartos de final, incluso encima de Noruega. Fíjense, Noruega obtuvo 12 puntos con un diferencial de goleo, 13 a favor, 11 en contra, más 2. México también tuvo 12 puntos, pero con diferencial de goleo superior, 10 goles a favor, 3 en contra y más 7. Por supuesto, en la tabla final de posiciones, todas las selecciones que arribaron a cuartos de final quedan por encima de México. Sin embargo, México tiene más puntos que todas esas. Tiene más puntos que Bélgica, que Suiza y que Marruecos, que hicieron 11 puntos, México hizo 12 puntos, en tanto, pues, por lo tanto, México debería, en ese listado numérico estricto, debería ser quinto lugar del Mundial, pero obviamente va a ser oficialmente noveno lugar. ¿Cuándo ocurrirá que México logre superar estos récords e incluso llegar más lejos? Bueno, pues yo pienso que las condiciones están dadas por primera vez en la historia, en 100 años. Por primera vez habrá continuidad. ¿Por qué continuidad? Porque Rafa Márquez ha tomado las riendas de la selección y él fue parte de todo este proceso en esta Copa del Mundo. Esta palabra que se llama continuidad es una palabra clave en el desempeño y en la aspiración real de una selección en un mundial. Rafa Márquez ya ha llamado como asistente principal a Andrés Guardado, otro gran líder y jugadorazo de México y que también triunfó en Europa y incluso fue nombrado el mejor jugador en Países Bajos y es un ídolo indiscutible en el Betis de Sevilla en España. Y no se diga Rafa Márquez todos los logros conseguidos con el Barcelona en España. Bueno, con la sólida base que se tiene de juventud, con Gilberto Mora, con Mateo Chávez, con Brian Gutiérrez, con Obed Vargas, y por supuesto que Julián Quiñones todavía va a llegar en buen momento porque va a tener 33 años, ciertamente veterano, pero ya con experiencia mundialista y con 4 goles en su haber. Yo pienso que hay que trabajar fuertemente en estos 3 años antes de llegar al cuarto año ya de tener un equipo bien consolidado para el próximo mundial, que va a ser el Mundial del Centenario, pero México arranca con buenas bases, a pesar de todos los pesares, y vamos a destronar a los críticos mordaces, a esos críticos mordaces a ultranza que han hecho tanto daño históricamente al fútbol mexicano. Mi pronóstico, México va a estar en cuartos de final en el próximo Mundial. Así será. Manuel, ¿y qué opinas? ¿Cuáles son las cosas de las celebraciones, por ejemplo? ¿Qué opinas? Pues mira, me parece maravilloso que se demuestre que el pueblo mexicano es un pueblo de un solo sentir, de un mismo sentir. Yo pienso que México definitivamente debe de salvar la frontera de la división que se ha creado de una forma soez y grotesca por cuestiones de índole política y que se ha demostrado que México es uno. México es uno en sentir, México es uno en tradiciones, México es uno en gastronomía, México es uno en turismo, México es uno en plata, México es uno en muchos rubros en el mundo y realmente tenemos que seguir defendiendo la causa de México, no con aficiones de orden populista, con aficiones de orden auténticamente patriota, nacional, que sean que se vio en la comunión de la gente. No sé si los datos sean precisos respecto a lo que se publicó, porque ya ves que a veces los datos son un poquito falsos, pero vamos, 800,000 personas en el Ángel de la Independencia, alrededor del Ángel, cuando se dio el triunfo contra Ecuador, es algo que habla perfectamente de la unión de la gente, en donde, bueno, hubo una situación ahí indeseable, incómoda, pero vamos, contra todo lo que podría pensarse, pues fue una cosa realmente micrométrica,
que una cosa accidental. En cambio, lo que sí quedó claro ante los ojos del mundo es que México como tal, o sea, la gente, los que amamos este país, estamos unidos. Manuel, y la diferencia, tú que viviste el 86, entre el 86 y 2026, de los festejos o el involucramiento de la gente, ¿cuáles son las diferencias? Un clima social totalmente distinto. En México se tenta un respeto irrestricto Se detuvo el video, congeló la imagen. y les puedo decir que era un clima formidable. Yo tenía 9 años de edad y recuerdo eso con una emoción increíble. En México 86, de igual manera, fue un ambiente festivo formidable, con muy poca fricción social, que se sentía también un ambiente súper agradable. Tuve la oportunidad de estar en 8 partidos de aquel mundial, uno en Guadalajara, uno en Querétaro, 2 en Puebla, los demás aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca y en CU, y en ningún momento yo vi alguna situación incómoda, alguna situación agresiva en las tribunas, jamás. No pude acudir, como yo creo que millones de mexicanos, hoy a algún partido de este mundial por los costos inauditos y excesivos de los boletos para poder asistir. No pude ir, pero sí les puedo decir que de acuerdo a a los comentarios que yo tengo de personas que sí acudieron y de las redes sociales y de todo lo que pues nos alimenta, ¿verdad?, de información, pues aparentemente en las tribunas no hubo mayor problema, simplemente la gente muy involucrada y metida en el apoyo multitudinario a México, y realmente fue un ambiente también muy bueno. Lo lastimoso es el abuso de la FIFA respecto a los costos de los boletos, que eso es francamente inaudito y estoy seguro que les va a pasar factura para los siguientes mundiales. Manuel, ¿y entonces qué falló en el partido contra Inglaterra? ¿El Arlequín volvió a vestirse la camiseta, la casaca del Tri o qué pasó? No, yo creo que estamos muy lejos de los tiempos del Arlequín. Yo creo que debemos dejarlo descansar en paz. El Arlequín se murió. Estamos en el siglo XXI, mi querido Samuel, y México ha mostrado otra cara al mundo. Por supuesto, tenemos mucho mejor orden defensivo, mucho mejor cohesión colectiva y mucha mejor capacidad para ir al frente. ¿Qué falta? Goles. Nos falta goleadores. Hay que trabajar fuertemente y estratégicamente en la cultura del gol. El Arlequín se murió hace mucho tiempo, en los años 50. Nosotros estamos en el siglo XXI y ya lo he comentado, pues hemos conquistado, y lo digo en plural porque todos los que estamos metidos de lleno animando a que la selección pueda conseguir el triunfo que todos anhelamos, pues hemos conseguido ya, son 10 veces la Copa de Oro, una medalla de oro olímpica, la Copa Confederaciones, le hemos ganado, jamás se le había ganado en un mundial a campeones mundiales, se le ha ganado a Alemania, se le ha ganado a Francia, todavía falta camino por recorrer. Hay 4 años en donde se debe dar continuidad para que las concentraciones de la selección nacional sean así como lo hizo Javier Aguirre, de un mes, de tal suerte que pueda armarse un funcionamiento colectivo sumamente competitivo y cambiar la mentalidad acerca de cómo hacer goles. Yo pongo como ejemplo 2 principales de este mundial: Cabo Verde, dando la cara y poniendo en la lona al mismísimo campeón del mundo, y luego siendo pues víctima de un acuchillamiento arbitral, pero demostrando ese nivel que se puede tener en un campo de juego jugando contra quien sea. Y Egipto, no se diga, Egipto le ganó a Argentina, eso es indudable. La FIFA determinó que Argentina se llevara el partido, eso es otra cosa. La realidad es que Egipto ganó ese partido, el contragolpe donde mete el segundo gol, que es anulado por un árbitro completamente, pues yo creo que alineado
con ciertos personajes ahí escondidos, pues ese árbitro que anuló ese gol es algo descarado. El Egipto debió haber ganado ese partido, de hecho lo ganó, y al final pues se lo quitaron de las manos. ¿Se puede competir contra los grandes? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y ahí están dos ejemplos claros, e incluso el de México, que teóricamente contra Ecuador en octavos de final, perdón, en 16avos de final, era una segura víctima porque el valor de la plantilla de jugadores de Ecuador era muy superior a la de México. En la cancha se vio todo lo contrario y por favor dejémonos de alucinaciones de que hubo otro tipo de cuestiones que Oye, ensombrecieron, que pero en pudieron. el partido contra Inglaterra sí hubo una flaqueza mental en el segundo tiempo, ¿no? Pues mira, jugar contra 10 adversarios, como lo mencioné en el escrito que les presenté hoy, contra 10 adversarios desde el minuto 54, pues realmente es muy identificativo de el nivel, digamos, de cohesión futbolística y de colectividad, de asociación. Un equipo como Inglaterra, evidentemente, venía muy bien armado, es uno de los mejores del mundo, está de hecho en el top 5 del mundo hoy por hoy. Y bueno, pues ese es el reto a donde nosotros tenemos que dirigir la mirada, a competir contra los grandes, haciendo jugadores capaces de meter un gol en cualquier momento y no solo llegar al último tercio, aprender a disparar de larga distancia, aprender a cabecear, aprender a estar realmente, mandar centros con peligrosidad, tener la capacidad de pegarle con contundencia y llegar a competir contra los grandes. Eso es lo que nos falta para aspirar a llegar a esos niveles. Ciertamente Inglaterra fue superior, ciertamente aprovechó fallas defensivas muy evidentes, nos metió 2 goles en un lapso muy corto de tiempo y ciertamente, vamos, no hay nada que discutir. Se le ganó a la selección mexicana, se nos ganó bien y no hay nada que discutir. Tu Tenemos que trabajar mensaje mucho para... y tu análisis de los detractores. Es lamentable que la corrupción se haga cargo a veces del protagonismo de un evento que tiene casi un siglo de existencia, de hecho ya es prácticamente un siglo de existencia, y que la corrupción siga siendo protagonista de todos los titulares de la prensa. Realmente es muy lamentable que un deporte que es el más practicado en el mundo, pues esté ahorita bajo una lupa y un análisis, bajo una sospecha tremenda de amañamiento de todo esto que ha ocurrido, porque al final, pues, como lo hemos mencionado muchas veces, dejó de ser deporte y ahora es negocio, y hay que recuperar las bases de la ética y la moral del deporte para que podamos seguir pues creciendo en esta dimensión llamada fútbol, que como bien lo mencionan algunos autores, es el fenómeno de fenómenos. Es muy lamentable lo que ha ocurrido, esperemos que haya soluciones a todo esto. Ya vimos el gran problemón del FIFA Gate cuando estaba Blatter a cargo de la FIFA hace unos años y Platini, y ahora estamos viendo probablemente un segundo FIFA Gate con Infantino. Esperemos que todo esto se resuelva para bien. Un mensaje para cerrar esta intervención para los compañeros del seminario. Pues simplemente la selección mexicana de fútbol, por primera vez en la historia, repito, va a tener continuidad. Está en manos de un mega ganador en Europa, en el nivel competitivo más alto del mundo, que es Rafa Márquez. También su asistente es un mega ganador en el máximo clima de competencia futbolístico del mundo en Europa, que es Andrés Guardado. Tenemos jugadores jóvenes que van a estar en su mejor momento dentro de 4 años, y yo tengo plena confianza en que, dando continuidad a este proceso, México va a lograr la mejor participación de su historia en el Mundial del Centenario en 2030, si no ocurren cosas raras.
Bien, Manuel, pues muchas gracias, felicidades por tu libro y estamos en contacto para la presentación. Claro que sí, un saludo a todos y estamos en comunicación. Cuídense, hasta luego. Muy bien, pues esas fueron las palabras de Manuel Alcántara, su análisis, ¿no? El día que entreguemos las constancias del seminario, los diplomas, el 13 de agosto, ese día va a presentar su libro aquí también con nosotros. Esperemos ya conocerlo. ¿Qué opinas, Enrique, de lo que comentó Manuel Alcántara para pasar y escuchar a Enrique Ballesteros también? Bueno, hay algunos apuntes. Eh, es alentador que ubique que México con esta continuidad alcanzará mejores resultados para el siguiente mundial. Yo recuerdo alguna vez aquí que presenté un libro sobre migración y fútbol de- del doctor Santamaría aquí mismo en la Unison. Hice la presentación, pero como preámbulo dije, yo soy de los que cree que México no va a ser campeón del mundo si si el fútbol mexicano se va a continuar manejando como se maneja. Tal vez mi comentario no, lo que más me llamó la atención fue la cara del auditorio, los rostros de la gente que me escucharon, incrédulos, así como que hay una gran fe, pero puesto en fe, más no en datos ni en hechos, de que México sí podrá ser campeón del mundo del ICC y la mentalidad del pensemos cosas chingonas. Todavía en el público, en la afición, se mantiene esa fe, esa religiosidad de que algún día seremos. Pero aquí, como los acaban de comentar, pues bueno, al menos esa opinión está basada en hechos, en continuidad, en visualizar a los futbolistas jóvenes y maduros que llegarán. Por supuesto, que hace falta goles. También en nuestra Liga MX, los delanteros son extranjeros. Por algo los traen al delantero, al rematador, al jugador de punta es el jugador extranjero. Y bueno, qué tal si se le da esa oportunidad a mexicanos para que que den el pase a la red, de que metan el gol? Ese aspecto también del número de extranjeros en las ligas locales, yo creo que es un hándicap en el fútbol mexicano. Bueno, esto es lo que puedo pensar a lo que acabamos de escuchar. Correcto, sí, pues su análisis es muy claro, tiene razón, los números mejoraron, ¿no? Aunque no se pasó, pero está bien el análisis, ¿no? Es optimista Manuel en su reflexión. Y bueno, vamos a darle la palabra entonces ahora a nuestro buen amigo Enrique Ballesteros. Enrique, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Samuel. Gracias, compañeros. Pues sí, hay un asunto que vamos a tratar que es precisamente la continuación de estos análisis y de la mano con el maestro Alcántara, aunque no coincidiendo con algunas cosas, porque el asunto de la continuidad puede ser el gran problema. No hay, como bien lo dijo mi tocayo Tiburón, no hay un proyecto como tal, no hay una... eh, no está basado en datos. Vivimos un caudillismo de Aguirre, un personaje de la nostalgia de nuestro México, que vino a ser el responsable de lo bueno y lo malo. Y la continuidad sería que Rafael Márquez siguiera trabajando como Javier Aguirre, y eso no va a suceder. Bueno, o esperemos que no suceda, porque Rafael Márquez no tiene el pragmatismo que tiene Javier Aguirre y volvemos otra vez a las famosas canteras del fútbol mexicano, al famoso embudo de tener 58 jóvenes menores de 20 años esperando una oportunidad y que se abran cuando mucho una o dos en cada equipo en el año futbolístico. Pero bueno, vamos a hablar de lo que me toca a mí en este análisis, vamos a hablar de lo que vivimos con el equipo nacional en esta Copa del Mundo
en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, lo voy a decir aunque lo censuren, aunque esté registrada la marca, porque históricamente la selección nacional ha sido el espejo más honesto y descarnado de nuestra sociedad. Y en este 2026 esa premisa pues no solo se cumplió, sino que se quedó grabada por todos los campos que vamos a analizar a continuación. El torneo nos deja una gran certeza. Como país y como equipo hemos aprendido finalmente a competir con seriedad y profesionalismo, pero aún arrastramos esos fantasmas que nos impiden dar el paso definitivo. Vamos a analizar juntos por qué hoy competir ya no basta. Para entender lo que pasó en este 2026, debemos mirar mucho más allá de los marcadores. En este mundial fue una puesta en escena de nuestras tensiones culturales. Por un lado, la resistencia al cambio, nos aferramos precisamente a lo conocido por mera seguridad emocional, y por el lado contrario, la innegable irrupción de una estructura moderna impulsada por profesionales que compiten en la élite europea. La selección nos mostró que ya no somos aquel equipo improvisado de antaño, el famoso Arlequín, pero también vino a evidenciar que el camino hacia la grandeza exige madurez emocional y no solo ese rigor físico que exige el fútbol de alta competencia. Para profundizar en este diagnóstico, vamos a analizar cómo estaba constituida nuestra selección antes de que rodara el balón. No era un grupo homogéneo, era un rompecabezas de diferentes realidades nacionales que dividimos en 4 grandes facetas sociales. El México nostálgico, como ejemplo Ochoa y Jiménez, era un refugio emocional que se resistía a retirar, que eran nuestras figuras que nos dan seguridad, pero que estiran su ciclo por falta de esos relevos consolidados. En el segundo tenemos al México competitivo, que fueron los futbolistas formados bajo la rigurosidad europea, como Edson Álvarez, Johan Vázquez. Ellos son la estructura de esta selección. En el tercer lugar tenemos al México obrero, que son jugadores locales como Romo y Alvarado, que no buscan la portada del periódico, pero sostienen el peso del esfuerzo diario. Y finalmente el México híbrido, futbolistas naturalizados o binacionales que demuestran que la identidad moderna no se define por el lugar de nacimiento, sino por la decisión consciente de defender esta causa común que aglutina un equipo de fútbol. ¿Cuál fue la primera sorpresa que tuvimos? Gilberto Mora, y se me fue una U, ustedes disculpen, es el futuro de nuestro equipo nacional, una anomalía maravillosa de nuestro esquema social, porque con apenas 17 años, Mora no encajaba ni en la nostalgia, ni en el largo proceso de exportación europea, ni en el sacrificio obrero. Él representa el México disruptor, el talento que no pide permiso, que no carga con los traumas de los penales fallados en los 90, ni con la presión del fracaso histórico. Su presencia demostró que el relevo generacional no es un proyecto de escritorio para el 2030, es una realidad del presente si se tiene la audacia de abrirles la puerta hoy mismo. Y no solo tenemos el caso de Gilberto, también está Mateo Chávez, que entra en esta premisa, que con la guía de otro joven, que es Raúl El Tala Rangel, que quien tomó el relevo generacional con mucha categoría, pues nos dice que ahí están, lo que también nos decía Manuel Alcántara, Armando de Hormiga González, a pesar de que Aguirre lo llevó por situaciones de presión mediática, pues al no tener minutos tendrá que seguir adelante, tendrá que consolidarse y demostrar de qué está hecho este jugador. Obviamente va a necesitar el apoyo de su club, la formación, el respaldo de un entrenador experimentado como es Milito. Para eso sirve la primera división, para ir formando. Selección nacional no puede formar a esos jugadores, o los podría formar en selecciones menores, pero ya vimos que el embudo es igual. Ya salimos campeones del mundo en selecciones menores, pero los procesos, en cuanto llegan al embudo de la primera división profesional, pues termina el modelo de trabajo, el modelo deportivo, que es el que carece esta selección de 2026. Javier Aguirre nunca presentó un modelo a largo plazo, fue nuevamente un bomberazo, por eso a mí me preocupa que hoy se hable de continuidad. Ya se fue el señor Aguirre, podrá seguir asesorando a Rafael Márquez, pero Rafael tiene que presentar un proyecto en todos los niveles, en el nivel de selección mayor, en el nivel de selecciones menores, en el nivel de selecciones femeniles, para que México tenga un proyecto
deportivo 360 grados, que nutra a todas las categorías de competencia. La fase de grupos, pues sí, fue impecable. Un triunfo 2-0 contra Sudáfrica, 1-0 contra Corea y contra Chequia el 3-0. Paso perfecto, 9.6 goles a favor, 0 en contra, pragmatismo y efectividad táctica bajo la dirección de Javier Aguirre. El primer partido de Sudáfrica, muchos dudamos de que podrían ellos sacar el barco a flote contra Corea del Sur, pero el factor anímico, como ya nos los explicaron, fue fundamental en esta fase de grupos. Esto permitió los famosos homenajes. El México de la nostalgia pudo rendir estos homenajes en juego, vamos a llamarles así. Raúl Jiménez por fin pudo anotar en una Copa del Mundo, se despachó con estos 3 goles, y Guillermo Ochoa pudo cerrar su ciclo con los minutos jugados, a pesar de que este homenaje vino a interrumpir un posible récord mayor de imbatibilidad, porque el tal Arrangel ya tenía acumulados estos 348 minutos, que pudieron haber sido más sin recibir gol, pero se interrumpen al momento en que sale para que se pueda dar este homenaje a Guillermo Ochoa. Viene el famoso quiebre de la historia. México derrota 2-0 a Ecuador el 30 de junio en 16avos de final, 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en mundiales. Se gradúa Gilberto Mora como titular en el Estadio Azteca y más de 1 millón de personas celebrando bajo la lluvia en el Ángel de la Independencia y en los alrededores. Pero se nos rompió el espejo. Los octavos de final contra Inglaterra en el Estadio Azteca, pues fue una colisión entre la ambición estructurada y nuestros viejos fantasmas. Vamos a analizar este microcosmos de los octavos. 67% de posesión de balón, el resultado 3-2 a favor de Inglaterra. El factor, la fragilidad mental, después del doblete de Bellingham en 2 minutos, vino un colapso importantísimo. Se reacciona con los goles de Quiñones y de Jiménez, pero después viene el grave problema. No teníamos idea de cómo lograr ese anhelado empate. Y por supuesto, ese penalti con el error de Edson Álvarez, lastimosamente viene a confirmar lo que los agrestes periodistas que critican tanto a la selección habían dicho sobre Edson Álvarez, que no estaba en un momento, que no estaba en el nivel adecuado, que es un jugador que se complica cuando recupera el balón. Pues vino a propiciar un penal que le da el 3-2 a Inglaterra. Pero esa incapacidad de generar peligro es lo que se tiene que trabajar, porque se tuvo tiempo de sobra, se tuvo un hombre de más y el modelo operativo no funcionó. Javier Aguirre saca a Quiñones y entra el famoso memote, entra Santiago Jiménez, y nos damos cuenta de que no hay manera de que el equipo mexicano haga una jugada diferente. Querían intentar centros de 60 metros a jugadores que están acostumbrados a eso y más. No había una generación ofensiva, no hay un proyecto que lleve a otro nivel los entrenamientos diarios de los equipos de primera división. Ahorita tenemos un problema, están entrando los nuevos modelos europeos para desplazar a los gestores de los equipos en materia de dirección técnica. Ya vimos uno de los damnificados de estos modelos europeos que se acaba de ir del Atlas. Diego Coca no fue del agrado del modelo de Zubizarreta, no llegaron a un acuerdo, no son las mismas formas de gestionar un equipo y bueno, se rompió el hilo por lo más delgado. Vamos a empezar a ver que los técnicos, que ya de por sí los técnicos de cajón que estaban en la Liga MX, poco a poco van a empezar a salir, a ver qué nos llega y a ver si lo que nos llega es compatible con el proyecto deportivo que Rafa Márquez ya debe de tener construido. La identidad híbrida fue lo que nos vino a rescatar en este mundial. La consolidación de este paradigma. Julián Quiñones se consolida como el máximo anotador con estos 4 goles y su rendimiento demostró la validez de una mexicanidad abierta y que trasciende fronteras. Vamos a ver si a través de esta identidad híbrida, que no nos deja de otra el sistema de competencia de la Liga MX, al tener tantos extranjeros en las posiciones de ataque, pues por lo menos le podamos sacar provecho en esta nueva consolidación de las estructuras de la selección nacional. El responsable de todo, como lo decía yo, es el caudillo.
México compitió dignamente, sí, hubo una reconciliación parcial, sí, hubo legitimidad, sí, hubo respeto, sí, hubo la aceptación del pragmatismo, sí, de Javier Aguirre, y bueno, con lo que dijo al despedirse de la Copa del Mundo queda más claro. Ellos, los jugadores, hicieron lo que se les pidió, lo intentaron. Yo no tengo cara para reprocharles. A la gente tampoco tengo cara para decirles nada más que disculpas de mi parte porque no pudimos llegar a buen puerto. Lo intentamos, nos dejamos la piel en el campo, pero no pudimos ante un gran equipo. Y si queremos entrar entre los mejores del mundo, no podemos cometer errores. Esa es, digamos que la conclusión más acertada y en la voz del responsable de todo. El ciclo de Rafael Márquez que se nos viene de aquí en adelante, pues va a ser fundamental y no hay que ser condescendientes. Rafa Márquez fue un gran triunfador en un gran equipo como el Barcelona, pero como el director técnico es un novato. Vamos a ver si suceden los mismos fenómenos que sucedieron con Escalón y con Guardiola, con gente que en sus primeras veces empezó ya a dejar huella pero con proyectos muy bien aterrizados. Ojalá que lo que haya aprendido Rafa Márquez de su estancia en el fútbol de alta competencia sea eso, sea lo que estamos tratando de importar al fútbol mexicano, que son precisamente la profesionalización de la gestión deportiva en un equipo de alto rendimiento. Con la salida entonces de Javier Aguirre se abre este ciclo rumbo al 2030 no solo es un técnico nuevo, Rafa Márquez, es la encarnación perfecta de lo que hemos llamado el México competitivo, ya lo dijo Manuel, 5 mundiales, líder en el Barcelona, etcétera, etcétera, pero tiene un reto importantísimo. Si bien este atajo, y parafraseando a Bielsa, que hay que tener cuidado con los atajos cuando se llega al objetivo, este atajo hizo ocultar las deficiencias de una Federación Mexicana de Fútbol, el monstruo está ahí vivito y coleando, y con las arcas llenas de dólares, por supuesto, van a seguir haciendo y deshaciendo. Y con una cultura resultadista, pues sí, el resultado es el óptimo. No sé si sea el adecuado para una estructura futbolística de competencia, una estructura futbolística de formación que necesite el fútbol mexicano, porque no van a cambiar. Sí hubo la reconciliación, sí hubo el tiempo que estaba buscando la federación y bueno, tenemos un nuevo caudillo en el México de los caudillos. Recuerden cómo terminan todos los líderes que encabezan un proyecto nacional. O terminan traicionados o terminan muertos. Entonces, Rafa tiene un conflicto por delante muy fuerte. Con Guardado va a haber situaciones también interesantes, pero yo no lo veo tan fácil. Ahora, si va a presentar su proyecto de forma transparente, que lo conozca la prensa, que lo conozca la afición, obviamente generaría un discurso mucho más abierto, generaría cultura, aprenderíamos a consumir el juego sin dejarnos llevar por si ganamos o perdimos. Y obviamente dejaríamos a un lado el y si sí, el sí se puede, y pues tomaríamos la competencia como es. ¿Sí? Prepárate, da tu mejor esfuerzo y hay 3 resultados, hay 33% de probabilidades, perder, empatar o ganar. Muy bien, mi estimado Enrique, muy claro, muy concreto. Yo creo que puedes tener varias opiniones. A ver, aquí, Enrique Rivera. Me llama la atención que Guardado y Rafa Márquez regresaron del Atlas, ¿no? Tal vez ahí cierta mentalidad rojinegra que pueda ayudar en algo, pero ciertamente Rafa Márquez no ha sido el director técnico de equipo alguno. Estuvo en fuerzas básicas de Barcelona, me parece. Sí, Sí, así fue. Gran tema es el ecosistema, ¿no? Que rodea la selección. O sea, si el ecosistema sigue igual, como dices, pues es complicado que vaya a haber alguna mejoría, ¿no? es que ¿de dónde sacas a los seleccionados? ¿Cuánto tiempo se ha tardado Inglaterra en mostrar un equipo con categoría? Sí, ¿Por qué? teniendo Porque, la mejor liga del mundo, ¿no? O sea, exacto, y teniendo a los mejores del mundo, pero no, los mejores del mundo no eran ingleses. pero los equipos, me refiero, los clubes, la infraestructura que tienen, ¿no?
Es como países más pequeños, ¿no? Como la misma Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos. Tienen ligas pequeñas, pero obviamente pues su capacidad de producir conocimiento para ser buenos entrenadores, buenos médicos, buenos gestores del Buenas deporte, personas, pues Samuel, no te vayas tan lejos. Es un asunto de ser buena persona que desgraciadamente el sistema competitivo tan voraz del número uno es el que cuenta y el dos es un perdedor, pues desde ahí empezamos. Se malinterpreta mucho esta premisa y por eso se ataca tanto el discurso de Bielsa muchas veces, ¿no? No es el objetivo, ¿no? No es el fin. ¿Sí? Es todo el proceso, es qué dejas, qué construyes, ¿sí? ¿Cómo tienes precisamente esa elevación de un nivel sociocultural, ¿sí? Muchas veces ustedes lo dijeron en todos los seminarios, si un proyecto deportivo no tiene un proyecto social al lado, de nada sirve el proyecto deportivo, aunque sean campeones. El Real Club España hace 100 años era un trabuco, pero nadie soportaba el Club España en la Ciudad de México. Nadie. No tenía afición. ¿Quién le iba a la España? Los españoles, nada más. Y al Real Club España no le interesó jamás hacer un vínculo con México por el temor político al que estaban fuertemente sometidos después de la guerra civil que los llevan a desaparecer en 1950. Entonces, todo cuenta, ¿sí? Y en México, sí, qué padre, salimos a festejar todos, pero las diferencias deben de seguir ahí. Cada quien tiene derecho a pensar como se le dé la gana como ciudadanos tenemos los mismos derechos, o sea, pienses izquierda, derecha, centro, lo que tú quieras, pero a final de cuentas en la variedad del pensamiento se construye la felicidad famosa nórdica que vimos ahora con Haaland. ¿Por qué Haaland sonreía cada vez que jugaba? ¿Por qué no tenía ese estrés burocrático del futbolista que está cuidando el trabajo? Pues porque desde niños se les enseña a no competir, se compite después, antes de los 12 años, no hay un ranking de yo soy el número uno y tú eres el perdedor, eres el loser. Creo que esa parte se ha malinterpretado en todos los temas de competencia. Y después de ver estas atrocidades con Infantino, con Trump, en donde Trump rompe la ley internacional, rompe la ley local, pues por supuesto que las leyes y los reglamentos de FIFA para Donald Trump son una bicoca. correcto. ¿Algún comentario o pregunta para Enrique Ballesteros, aquí de los presentes? Eduardo, adelante, Sebastián. Bueno, pues yo lo que quiero hablar es un poco de cómo ha querido empezar lo poco que ha empezado del proceso de Rafa Márquez. Primero, yo dije, ya vamos a empezar con esta prensa, porque lo primero que habla Sergio Dip diciendo, es que no sé si estará calificado por solamente haber entrenado el Barça B y no haber ganado nada. Y luego, cuando empezaron ya a decir, es que es un, ¿cómo decirlo? Es que ya es demasiado lo que está haciendo de no, de negarse a tomar una foto, o qué más podemos decir, es que es demasiado arrogante este Rafa Márquez. A ver, yo lo que tengo que decir es esto. Es cierto que yo noto un problema con que tienes que tener como tratar a veces con pinzas a ciertos sectores de la afición mexicana, o más que afición, perdón, a la prensa mexicana. Pero a mí me parece que estamos, si necesitamos o si queremos también dar el cambio, aparte de tener un mejor nivel de aficionados, que lo estamos haciendo acá, me parece que necesitamos un mejor nivel en la prensa. Porque a mí de nada me sirve tener o que tengas un director técnico con el mejor currículum si te va a fallar. Que eso le pasó, por ejemplo, con el Tata Martino. En su momento falló, a mí no me pareció un mal proceso, desafortunadamente se quedó a la orilla con un gol, pero en defensa de Tata Martino ya hubo 3 mundiales donde se pasó con un gol. O sea, ahí tuvo suerte, ahora no salió, pero el punto es que ya empezaron como ciertos sectores de la prensa a descalificar a Rafa Márquez solamente por no tener el currículum ideal. Para empezar, ¿cuál es el currículum ideal para entrenar a la selección mexicana? Veamos, por ejemplo, lo que pasó con Walid Regragui. Walid Regragui entra sustituyendo a Marruecos, a Vahid Halilhodzic.
Me parecía este director técnico bastante bueno, entrenó a Argelia, entrenó a Japón, entre otras selecciones. Se va 2 meses antes, lo toma White Regragui, ¡pum!, a semifinales del Mundial de Qatar. Entonces, si a Wally Regragui no le recriminaron eso, ¿por qué nosotros hacemos lo mismo con Rafa Márquez? Ni siquiera había tomado o ha tomado posesión. Se estrenará hasta la fecha FIFA de septiembre-octubre y ya empezaron a enrarecer el ambiente. Entonces, yo lo que digo, si necesitamos, si queremos dar el salto y pasar del quinto partido, ahora necesitamos también poner nuestra parte, no solamente como afición, sino como prensa. Eso es mi opinión. Ok. Muchas gracias. Pues Enrique, ¿quieres puntualizar algo más ya para pasar a la actividad de la presentación del libro? Ballesteros, supongo. Ballesteros, sí, Ballesteros. Ah, en, en cuestión del ecosistema, Sebastián, pues sí, pero está cambiando. El usuario poco a poco va a ir desechando a estos comunicadores como Deep, como los estelares de la televisión, para ir haciendo su criterio. Y la mejor manera, sí, ahora que Rafa Márquez, si entra a este ecosistema de comunicación, esta interacción con su público, es la transparencia. Por eso decía yo, si hay un proyecto, ponlo. ¿Por qué incomodaba Bielsa a los periodistas? Porque había inclusive una oración de artículo, sujeto, verbo y predicado, de las cuales esas cuatro palabras, muchos reporteros no entendían el significado de alguna de esas cuatro palabras que Bielsa decía. Entonces, olvidemos a los colegas están en peligro de extinción dentro de la rama periodística. Seguirán siendo parte del sistema de marketing y de promoción y de cuidado de intereses y de imposición de narrativas. Pero lo que tiene que hacer ya el protagonista del fútbol espectáculo es ser claro con sus proyectos. Ya no puede improvisar, ya no la puede jugar a la antigua, ya no vamos a ver un Chelis improvisando en la dirección técnica, ¿sí? Tiene que tener un proyecto, ni hablar, es parte de la interacción de la comunicación moderna. Pues muchas gracias, Enrique Ballesteros, por tus reflexiones, por compartirlas con nosotros. Son muy interesantes las analogías que utilizas para hablar de las diferentes elementos de la selección y bueno, un análisis muy interesante. Muchas gracias, Enrique Ballesteros. Gracias a ti, Samuel, gracias a ustedes, Tocayo igual. Gracias por tomarme en cuenta para este seminario. Y continuamos muy atentos. Pues vamos a pasar a nuestra segunda actividad de hoy. Vamos a ahora invitar al doctor César Villanueva. Aquí estoy, Samuel. Bienvenido, César, nuevamente. Vamos ahorita a ponerte aquí en pantalla para que te vean nuestros compañeros. César, pues yo ya presenté tu filiación, ¿no? Como colega de la Ibero de Relaciones Internacionales, pero para que te ubiquen también los otros compañeros, haznos una breve reseña de tu desarrollo como profesor, como investigador, por favor. Yo creo, mi querido Samuel, por el público y todo lo que tenemos acá, que la primera presentación es la interesante. Lo que acabas de decir, quizá yo diría que hago acá siendo más bien un investigador de temas asociados con la política exterior, la diplomacia. Mucho de lo que me conecta con esto es porque soy un aficionado a los deportes. Desde la época en la que estudié en la UNAM, soy egresado de la Facultad de Políticas de la UNAM en CEU. Practicábamos deportes en la UNAM, la ciudad universitaria tiene un espacio deportivo privilegiado para hacer casi cualquier tipo de deporte. Yo especialmente allá jugaba front tenis, iba a echar la pelota, front mano y front tenis con la gente de la Facultad de Contaduría, de Administración, y jugábamos mucho. También en Liga Infantil jugué fútbol americano, y he practicado y seguido el tenis, he seguido el fútbol americano también, el fútbol soccer, por supuesto, el ajedrez y otros deportes derivados de toda esta cultura deportiva
de la UNAM, que como todo el mundo entiende aquí, pues es una de las principales precursoras de actividades deportivas, de una cultura deportiva a nivel nacional. Entonces, no me dediqué propiamente a eso, pero ya en el campo de la estudios de política exterior y diplomacia, me encontré hace algunos años con que se hablaba del término diplomacia deportiva, que es un término que no a mucha gente le hacía sentido. Primero a los deportistas profesionales y a la gente del campo de la gestión deportiva, pues decían nosotros no tenemos que ver realmente con cuestiones entre países de manera directa, salvo en olimpiadas o eventos magnos, como en este caso el Mundial de Fútbol, donde se enfrentan representaciones de naciones, pero así como que sea diplomacia en sí, pues lo tiene uno entendido de otra manera. Entonces, mi entrada a esto fue un poco al explorar ese concepto de la diplomacia deportiva y después cómo a través de los deportes se representan a los países. Aquí había una referencia de Enrique Rivera a este tema de cómo la afición deportiva mexicana pues tiene una en este mundial de fútbol ha tenido una representación muy muy notable y cómo no es solo las distintas instituciones de México en el campo cultural, los museos, en el campo económico, los sitios de turismo, los productos que se ofertan, empezaron a entrar también como parte de una proyección de identidad hacia el exterior, ¿no? Todo esto que ya se mencionó aquí, que agregaría yo algunas cosas asociadas con cómo nos acercamos, por ejemplo, a los coreanos, ¿no? En la lógica de que Corea viene, bueno, su equipo viene y hay toda una cultura de la música coreana que se proyecta, algo que en un momentito más que me digas, me arrancaré con una presentación, o sea, con el poder suave. Entonces ahí viene una conexión que también he desarrollado. En realidad ha sido periférico y hace 3 años hubo un evento, un tercer congreso organizado por la UNAM justamente, que trajo figuras de la promoción deportiva, de la diplomacia deportiva a nivel internacional y generaron un congreso realmente muy interesante del cual deriva este libro que ustedes tienen digital. Manuel ya les pasó la liga y es un libro que yo no lo coordiné, yo soy autor de uno de los capítulos, de eso voy a hablar ahora, pero que coordina desde en ese momento una unidad que estaba, bueno, que sigue estando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, asociada con la diplomacia deportiva. O sea, hay una oficina y en ese momento Eric del Ángel Landeros trabajaba al frente de esta asociación y trabaja en el Congreso, reitero, en la coordinación del libro y con todo el equipo de esa oficina que estaban muy al tanto de lo que se estaba desarrollando. Edith Yasmín Montes Insin le apoya y tuvimos invitados deportistas, representantes de equipos, representantes de asociaciones deportivas internacionales, gente de el campo de la diplomacia nacional, internacional. Recordaron ustedes que había una exclavadista que estuvo también por un periodo breve al frente de estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se me va su nombre ahora, pero seguro alguien me recordará. Clavadista olímpica muy importante. Entonces, la diplomacia deportiva está ahí, la hemos arropado dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y básicamente se ha visto como una idea de poder suave. Es curioso porque si uno piensa en los deportes a nivel nacional, el tipo de proyección que han tenido los deportes a nivel internacional,
Pues sí, somos importantes en algunos deportes, claramente en el box, por ejemplo, en la marcha, en los clavados, en la natación, donde hay figuras muy, muy relevantes de muchos años, pero si uno lo contrasta con un campo como la diplomacia de las artes, la diplomacia artística, pues tienes unos colosos también del mundo del arte, como Diego Rivera, Siqueiros, Tamayo, más recientemente Frida y otros más. Entonces, un poco lo que el gobierno ha tratado de hacer, digamos, es generar poder suave, generar narrativas que proyecten a México en el exterior de una manera muy fuerte, muy profesional y que le dé la posibilidad de generar a través de eso atracción para convertir a México en un país que reciba turismo, que reciba ingresos, inversiones y de alguna manera que se posicione. Ese ha sido el interés general de la diplomacia deportiva, que podríamos definir el uso de los deportes a través de la política exterior para construir una narrativa atractiva, importante, que posicione a México en el mundo, en una imagen mucho más fuerte, que ese es el campo donde yo soy. Así es. Ahí se congeló para todos, sí. Bueno, César ha publicado bastantes textos, tiene Que varios libros incluso. Se congeló un poco tu imagen, César. Decía que tú has publicado trabajo justamente sobre la imagen de México en el mundo. sí, 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 tengo una investigación que va desde el doctorado, donde siempre me preocupaba entender, bueno, cuál era la manera como los extranjeros, como la gente del mundo fuera de México nos veía. Y tradicionalmente hasta el siglo XX, la manera como nos observaban pues era a través de eh, estereotipos, clichés muy marcados que estaban básicamente arraigados por toda una visión que viene de la Revolución Mexicana y que se va anclando a lo largo de los años con figuras de la cultura, con patrimonio cultural, todo el discurso prehispánico, por ejemplo, fue muy importante. La gente, no todos los países tienen civilizaciones antiguas, no todas las civilizaciones hicieron ciudades grandes con pirámides importantes. No todas las civilizaciones tienen esos vestigios. Claramente Egipto lo tiene, nosotros también, Perú también, pero no son todos los países. Y esto llama mucho la atención y ha sido algo con lo que nos señalan. También toda esta idea de la Revolución Mexicana, un país que hace una revolución, no todos los países hacen revoluciones, no todas de ellas sale algo positivo y en México esto fue importante. Siempre le ha llamado la atención a la gente la idea de los sombreros, por ejemplo, los sombreros de copa amplia, los sombreros revolucionarios, porque así aparecían en las fotos, y eso hasta la fecha, cuando hay eventos, ahora en la inauguración más reciente, hace unas semanas, ustedes vieron que a todos los asistentes les regalaron un sombrero de cartón que después voló por todo el estadio. Son símbolos que vienen y que nos representan en el exterior eh, y que han dado toda una visión de lo que es este país. Las Olimpiadas de México del 68 fueron muy importantes para proyectar a México en el mundo, básicamente porque se llamaron Olimpiadas Culturales y en esto se mezclaron eventos de cultura a todos los niveles, al grado de que se desarrollaron eventos de cine donde los países participaban y traían cine para presentarlo a México, se desarrolló eventos de danza, eventos de artes visuales, toda la zona de escultura que tenemos en el periférico, del paseo escultórico que hay ahí, son esculturas donadas en esa época y fue un evento que salió de manera excelente, salvo por los eventos del 2 de octubre que tuvimos previamente,
pero el desarrollo ya propia de las Olimpiadas fue magnífico. Entonces, hemos ido aprendiendo a ser anfitriones espléndidos. Casi cualquier evento lo cobijamos bien, lo hacemos bien, a pesar de las autoridades en algunos casos, a pesar de la pésima visión que se tiene. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que ahora en estos eventos deportivos del Mundial, manejamos muy mal las cartas de gestión, tanto local, esto de que no cobramos impuestos a la FIFA por el manejo de lo que se hizo, fue una cosa bastante mal desde la perspectiva diplomática, porque Estados Unidos y Canadá sí pagaron en las sedes, en las ciudades, los impuestos que eran los adecuados, y acá no solo dejamos que la FIFA decidiera un montón de cosas, la narrativa del evento, por ejemplo, eso sería interesante escucharlos, que según entiendo yo, por lo que leí, fue una especie de script pasado por la FIFA a personajes y cosas que querían que se presentaran, pero no fue algo que no, propiamente nosotros decidiéramos. Y volvimos a presentar a los chamanes, a los personajes, digamos, ya esperados y vistos mucho en la narrativa de México en el exterior. Yo escribí un artículo sobre eso, pero perdimos de vista trazar nuevas narrativas, nuevos símbolos, nuevos personajes que hablaran de México desde otra perspectiva, con otras características. Quizá porque lo que caemos en la proyección de México al exterior es en una especie de cartabón, de cliché que nos define básicamente como un país folclórico, amable, atractivo, exótico, pero no salimos de esa narrativa, no podemos trazar una manera de visualizar al país distinta. Y el Mundial o los Juegos Olímpicos o eventos de esta magnitud ayudan a cambiar la narrativa, ¿no? Ciertamente tener un equipo competitivo da un papel interesante, la gente se empieza a fijar en figuras y empieza a pensar de otra manera el país, pero México, en mi opinión, desperdicia, Samuel y colegas, una gran oportunidad para proyectarse al exterior de una manera distinta. Y un poco el libro, para no salirme demasiado, ya lo hice ahora, trata de abonar a eso, a pensar qué cosas deberíamos de hacer cuando tenemos eventos de este calibre, de este nivel, ¿no? Ahí lo dejo un poquito y atiendo las preguntas que me quieran hacer. Claro, muchas gracias. Pues sí, aquí por ejemplo yo tendría el comentario, César, la línea que separa a la diplomacia cultural respecto a la mercadotecnia y la proyección de marca país. ¿Cómo convive las estrategias de mercadotecnia de imagen de un país con las actividades diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores? O sea, la Secretaría de Relaciones Exteriores utiliza las estrategias de la mercadotecnia, las incorpora a sus comunicaciones hacia el mundo, ¿o cómo está esa frontera, ese vínculo? Excelente pregunta que además me permite regresar algunas preguntas a Enrique Rivera y Enrique Ballesteros que participaron previo a lo mío. Acá es una perspectiva básicamente del Estado, del gobierno de México, ¿no? Entonces hay una perspectiva estatal de qué es lo que le conviene al Estado. Entonces se busca esta noción del interés nacional, se busca de la noción de cómo generar una serie de prácticas diplomáticas que permitan, por un lado, que el país no esté en riesgo, no esté en peligro en todos los niveles, pero por otro lado también hacer una proyección y generar una mejor versión de México. Como el Estado no tiene áreas especializadas como el marketing político, digamos, o la marca país, recurre a empresas mayores, las contrata para que desarrollen dinámicas de este tipo. En algún momento, la idea de marca país, particularmente a principios de este siglo, se registró con el gobierno, es una marca registrada que tiene el gobierno,
pero corrimos el riesgo de que en algún punto la marca país la registrara alguien más, un privado. Y afortunadamente en ese momento no se dio así, y se dio la marca México. Y esa marca México se va desarrollando sexenio a sexenio. Cada sexenio le da una imprimatura distinta de lo que quiere hacer, de lo que de la narrativa que quiere contar. Y desde ahí se va contratando una oficina que va contratando a su vez empresas de comunicación estratégica, de marketing, que van armando lo que debemos contarle al mundo que es importante para ese gobierno y que cae en la lógica del Estado. Lo que a mí me llama la atención y que no he visto claramente, ahí va la pregunta a mis colegas, es por qué el deporte, particularmente el fútbol, no se ha vuelto una herramienta clave para promover a México como un espacio atractivo. Tenemos estadios de primer mundo, tenemos fanáticos de alto nivel, es decir, se vive con mucha pasión y curiosamente en los últimos 20 años yo no he visto que la marca país de México se vea, tenemos futbolistas, pocos, pero muy buenos, de alto nivel, que brillan en muchos lugares del mundo, especialmente en Europa, pero no forman parte de este atractivo de la marca país. Yo creo que ahí ha habido una situación donde, como el fútbol es un deporte que genera muchos recursos, en gran medida muy potente, de alguna manera juega por su pista y no desarrolla las alianzas que debiera tener con el Estado. Yo creo que incluso El voy a decir, fútbol protege tu marca, ¿no? Y no la suelta. no la suelta, y yo voy a decir algo que va a ser muy polémico aquí, de eso se trata también. Yo creo que incluso el gobierno podría gobernar con el fútbol. El estado de ánimo de la gente, la manera como perciben al país, el que se presente o no la presidente en la inauguración del Mundial, el mensaje que manda en la mañanera para decir que los jugadores sí o no. A mí me parece que les falló, por ejemplo, recibirlos después de que terminó su función, darles un agradecimiento público a los jugadores, a los entrenadores. Todo eso son elementos de comunicación que podrían hacer que se gobierne también con el fútbol, que no han tomado en cuenta los políticos, en este caso, para generar una discusión de otro nivel. A lo mejor le da miedo a los políticos, a lo mejor a los empresarios no quieren soltar la parte de lo que les corresponde, también tienen, pero eso no lo ves, por ejemplo, en Brasil, donde hay una comunicación muy clara, donde el gobierno apoya, genera, y hoy más que nunca en España, con lo que estamos viendo, es algo que no podrías ver sin el apoyo del gobierno español. Entonces yo creo que invito a mis colegas y a todas quienes reflexionan de esto a pensar esta visión de la marca país, la proyección, la imagen país y los deportes, especialmente el fútbol, con estas características. Ahí lo dejo. Es un excelente tema porque seguramente en el caso de México, pues el control de Televisa ha sido muy fuerte, ha ido Ese es, disminuyendo y quizá eso también aparece ahí detrás de cortinas, es decir, ahora que cambió, entre comillas, a Morena el gobierno, hubo un distanciamiento con Televisa, hay una tensión permanente con TV Azteca, Televisa, los monopolios de los equipos, ¿no? Los empresarios que controlan el fútbol mexicano, no creo que ideológicamente sean muy afines a la 4T. Y bueno, lo que dices es muy claro, o sea, el gobierno no ha hecho la labor quizá de entender la fuerza del fútbol, independientemente de estas cuestiones empresariales. Es muy interesante el tema. Ricardo y Sebastián tienen preguntas para César. Creo que Sebastián levantó la mano primero, así que digo, Sebastián. No, dale tú primero, dale tú primero. Bueno, muy brevemente a César, hacerle dos preguntas muy puntuales, pero creo que muy complicadas de responder, porque evidentemente creo que sería más interesante escuchar o más bien es más ad hoc este cuestionamiento hacia operadores de la diplomacia en nuestra política exterior. Pero la primera es si tú ves viable buscar otros eventos o mega eventos deportivos
como estrategia de diplomacia deportiva para que México pueda aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos, quizá Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México u otras, o unos Juegos Panamericanos o en el calendario, digamos, de los eventos deportivos a nivel mundial, si México debería de trazar una estrategia dado la experiencia que tuvo el país al organizar una parte mínima, pero al final una parte del mundial. Pensar en un mundial de clubes, que parece que ha habido ahí una serie de intentos, ¿no? O un trascendido de que México buscará otras sedes. O bueno, otros eventos deportivos. Y esta frase que a veces nos causa un poco de resistencia a los internacionalistas, esta idea de que la mejor política exterior es la política interior, si estamos preparados en el país para recibir al mundo a nivel deportivo. Y finalmente, si te da tiempo, estas preguntas que son complejas de responder, lo anticipo, es si tú piensas que en este corte de caja inmediato necesitaríamos análisis más profundos, si se logró cambiar la narrativa del país a raíz del Mundial. Después de que hace un par de meses o el año pasado estábamos viendo el tema del Mencho y el tema de que el mundo estaba preocupado por un tema de seguridad y esta narrativa tan fuerte que es que estamos en un país inundado en la violencia, pues es una imagen que ahí está en el imaginario internacional. Y si tú consideras que se logró cambiar al menos la narrativa de la imagen de México en el exterior a raíz de la organización del Mundial. Sí, excelentes preguntas. Vamos a tener que irnos a comer para hablar de ellas a fondo, pero así muy breve. Yo creo que hay un impasse, hay un momento. Yo escribí un artículo para Reforma hace 2 semanas, decía que hay una oportunidad de jalar desde esta perspectiva la melena de Kairos, que era un semidios griego, que es el dios de la fortuna, es decir, si esto nos pasa de repente y tienes un mundial y todo te está saliendo bien, piensen para el tipo de narrativas que traemos los últimos 10 años, ancladas en que explosiones, secuestros, asesinatos graves, de una gravedad enorme, violencia, ultraviolencia, que las cosas hayan salido tan tersas también y que más bien la noticia haya sido que un pato por ahí, Merlín, está adivinando y que sale en la mañanera, que hubo casi 1 millón de personas en el centro festejando. Son noticias realmente, salvo la terrible noticia de las personas que fallecieron en el accidente, también en el centro, en el Zócalo, pero ha sido relativamente muy bien llevada esta parte, pero no la estamos aprovechando. Es una situación donde podrías tú instalar una narrativa distinta y no se ha dado. Es claro que en estos mes y medio se ha bajado muy ostensiblemente, muy claramente el número de actos violentos a nivel nacional, ha bajado la violencia, las tasas de violencia. Entonces hay algo ahí que deberíamos nosotros tomar, rehacer, pero creo que no lo están pensando de esta manera. Estamos pensando de una forma muy de corto plazo que sigue mañana y pasado y no tenemos esta visión más estratégica de proyectar, de usar este espacio como para lanzar una nueva narrativa de este país, dado lo que hemos vivenciado. Quizá lo más interesante de todo es la gente, la narrativa asociada con las personas. Lo que se ha reportado en medios internacionales, tenemos un seguimiento de ello, es la calidez de las personas, pero esto no es algo nuevo. Esto viene de muchos años atrás. Quizá la gran prueba superada ya fue el 68, justamente, donde tuvimos un evento con muchas presiones. Quienes conocen la historia de todo esto, tú mismo, Ricardo, sabes lo difícil que fue, lo apurado que fue y la política interna, las divisiones que había. Afortunadamente, Ramírez Vázquez, como coordinador de estos eventos, pudo sacar adelante bien, de una manera muy digna y muy favorable para México esto. Pero de ahí no tenemos los estrategas que piensen cómo usar estos grandes eventos para hacerlo. En todo alzamos la mano, pero como habrán visto ustedes en la película recién inaugurada hace 2 semanas del Mundial del 86,
Muchas cosas son ocurrencias, muchas cosas son que alguien se estaba en el lugar correcto para hacer la propuesta correcta y se fueron dando cosas. Si creemos que vamos a traer eventos deportivos de alto calibre, simplemente de esa manera no lo vamos a hacer. Necesitamos preparar gente también que conozca tanto el campo de los deportes, el campo de la diplomacia, que sean actores reales para gestionar eventos de este nivel. Que estamos preparados, yo no lo dudo, tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad, pero yo creo que no estamos alineados con pensarlo de esa manera, ¿no? Lo dejo ahí para darle la palabra a Eduardo y que el tiempo no nos coma. Eduardo. Sí, bueno, primero que nada, para mí es un placer estar hablando ya de diplomacia deportiva. Yo comparto que estuve en Chile estudiando el diplomado de gestión deportiva que tiene la FIFA y CIES con opciones a seguir estudiando más. Y parte de lo que nos pedían era hacer un proyecto final donde pusiéramos en práctica lo que aprendimos. Al ser yo el único mexicano, decidí irme por diplomacia deportiva. Precisamente hicimos un proyecto de, o más bien una propuesta de diplomacia deportiva entre México y Chile, pero hicimos una cooperación asimétrica, pero lo hicimos con deportes donde no hay prioridad. Nos pusimos a pensar, a ver, Chile, ¿en qué es bueno donde México no? Y pensamos, hockey sobre césped y rugby. Y al revés, que donde es bueno México y Chile no es tan bueno. Pensamos béisbol, softball, fútbol americano y metieron boxeo. Y se hizo un muy buen proyecto, una muy buena propuesta que incluso gustó en la Embajada de México en Chile. Lo que sí queremos hacer es que me quedó pues ese gusto de querer trabajar sobre la diplomacia deportiva. No he tenido el gusto de acercarme con alguien que me gustaría hacer. Y me parece que, aparte de que estar abierto a enviar este proyecto a ti y sumarme a la diplomacia deportiva que se está dando al Congreso de la UNAM, me parece que México no es que no lo haya aprovechado, es que ya está empezando a hacerlo. Ya se sumó, ya levantó la mano para albergar el Mundial de Clubes que se suba a 48 y yo creo que sería está compitiendo con Brasil, que también tiene bastante aceitada la diplomacia deportiva, tanto en infraestructura como en el soft power que tiene Brasil. Per se, yo me parece no solamente, yo creo que desde antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Qatar que ya lo ha hecho bastante bien, ya es inminente que tenga el Mundial Femenil 2031 con Estados Unidos y con algunos partidos en Costa Rica y Jamaica, y eso coincidiría con los 60 años del Mundial de 1971. Y ya se está alzando la mano para el 2038, para el Mundial de 2000, que no sabemos si será de 48, 64, si será si lo hará en conjunto, lo hará solo, si será en 48, 64. Y, y entonces me parece que México ya se está dando cuenta de que puede hacerlo y está renovándose después de lo que pasó en 1970. Ahorita yo creo que estamos teniendo lo que pasó en 1986 en el sentido de ya se dio cuenta de México de que está haciendo bien. Ahora solamente hay que decir a la Femexfood que le echen ojo a las fechas de nacimiento para que no caigan unos cachiles 2.0, pero fuera de eso estamos muy bien. Entonces, yo creo que ya México se puede sumar y yo sugeriría que se meta, por ejemplo, al básquetbol, que el 2031 ya lo tiene Francia y yo creo que México se podría sumar a un mundial de básquetbol, lo haría perfecto. Olimpiada de ajedrez también sería muy bueno, me parece que eso crearía bastante el deporte ciencia aquí en México y se metería bastante fuerte en en la conversación de ese tipo de eventos que no son tan logísticamente demandantes como lo que es un mega evento deportivo. Y yo creo que también México se podría empezar a sumar, ya lo hizo para los Juegos Centroamericanos en Veracruz en 2014, lo puede hacer para los Panamericanos de nuevo para 2035, después de los de Asunción. Y yo creo que ya después de que pasaron 20 años, bueno, más de 20 años de los de Guadalajara, que la verdad se hicieron bien, yo creo que para 2035 se pueden hacer muy bien. Eso es algo que me di cuenta de lo que está haciendo Chile. Chile desde los Panamericanos de Santiago 2023 se metió a los mega eventos impresionante. Justamente el año en que fui está el Mundial Sub-20, tuvo el Mundial de Ciclismo de Pista, tuvo el Américo Femenino de Básquet y ahorita tuvo, me parece que el Mundial Sub-17 de voleibol quiere meterse para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y yo creo que México
y se puede ya empezar a ver en el espejo de Chile. Sí, es un país un poco más pequeño, pero se está animando a los eventos deportivos. Yo creo que podemos hacerlo. Y yo por eso, y sin afán de vanaglorias, me quiero sumar a este proyecto. Pues muchas gracias. La cuestión está quizá en la parte de que necesitamos afianzar esa oficina que está dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al día de hoy, en lo que hablamos, no queda claro si la van a dejar. Fue una oficina que se inició el sexenio anterior con ciertos objetivos dentro de un paraguas de algo que le llaman diplomacia pública. Esta era una suboficina que operaba con mucha independencia, con mucha capacidad de hacer cosas. Mari José Alcalá, que ya me recordaron el nombre, fue una de las que inició toda esta cuestión por el contacto que tenía con Marcelo Ebrard y él era el secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, había un entendimiento de que esto funcionaba, pero al día de hoy no te puedo garantizar que la oficina va a quedar después del Mundial incluso. Hay voces al interior de la oficina que no saben si les van a mantener el contrato, etcétera, porque no están viendo con la claridad que tú lo estás marcando la importancia de este tipo de posicionamiento de México, no solo con el fútbol, ahí el fútbol tiene sus palancas de negociación privadas, digamos, pero el gobierno puede actuar para fortalecer y para articular mejor y para atraer esto, para hacerlo mucho más atractivo, pero no sé si estamos en la misma dinámica. Entonces, gentes como tú, Eduardo, funcionan y operan muy bien para ayudar a hacer entender a la gente que esto, te pondré en contacto con algunas personas, si no es que ya estás con ellas, que son parte del libro, que trabajan todavía dentro de la Secretaría, que te podrán dar más información sobre lo que se está haciendo y se pretende hacer, porque creo que es muy importante. De acuerdo. Pues si les parece, podemos poner el mensaje que nos dio el doctor Erasmo Zarazúa, quien hizo un comentario cortito de 10 minutos sobre el libro. Adelante. Bien, pues seguimos con la actividad de nuestro seminario, la sesión número 18 del seminario sobre gestión, implicaciones y desafíos del Mundial 2026. Y bueno, el día de hoy, libro de diplomacia y cooperación deportiva, reputación, desarrollo y paz, que es producto del tercer Congreso Internacional del Deporte y la Cultura Física que se hizo en la UNAM. Pues le pedimos al doctor Erasmo Zarazúa, que es participante de este seminario, que él como especialista en relaciones internacionales y temas de deporte, nos hiciera a favor de pasarnos sus comentarios. Así que bienvenido, Erasmo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué cuentas? Pues aquí sorprendiéndonos todavía más con el mundial que sigue saliendo bien y esperemos que siga saliendo bien. ¿Cómo has visto el mundial hasta ahorita, Erasmo? Platícanos tu opinión. Pues ha sido una buena experiencia en cuanto a negocio, sí está resultando esa parte de negocio. Se esperaban como muchas cosas malas de organización, no las veo que estén ocurriendo. Al parecer, muchas cosas que podrían haber salido mal en Estados Unidos no están saliendo mal. Y pues sí se está planteando esta parte de, o bueno, estoy planteando esta parte de que se repite la sede muy pronto, ¿no? Estados Unidos está demostrando, México están demostrando, Canadá, aunque no están saliendo las cosas mal, pues no es un gran mercado, ¿no? Sería un gran mercado mayor en cuanto a popularidad, algún encuentro, algunos juegos en Centroamérica o el Caribe. Es que México, Estados Unidos van a volver a ser sede del Mundial masculino en 2038. Sí, bueno, si es que la FIFA no parte a la mitad a la Confederación de Asia, sería el 38. Si parte la Confederación para darle el mundial a Australia, China o a la India, entonces nos tocaría hasta el siguiente, hasta el 42. ¿Ok? Bueno, pues ya veremos con el correr de los años. Ya veremos, ya veremos. ¿Por qué no te presentas brevemente, Erasmo, para las personas que no te conozcan y vean este mensaje?
Bueno, soy Erasmo Salazar Juárez, soy egresado de Relaciones Internacionales de la Ibero. He estado cooperando en el área de comunicación con Samuel en cuanto a lo que es deportes, deporte, ocio, sociedad, cultura. Vemos los deportes, o más bien los mega eventos, Juegos Olímpicos y los mundiales de fútbol de FIFA, desde una perspectiva económica, política, cultural y en el caso mío más de las relaciones internacionales. Explícanos de esta publicación de la UNAM del 2025 que fue producto de este congreso y donde el doctor César Villanueva tiene un capítulo del que nos va a platicar en unos minutos. Platícanos tu acercamiento a esta obra, ¿qué opinas? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, es una obra vasta, sí, sí, es un volumen bastante gruesecito, tiene diferentes partes y yo lo alentaría a la lectura también de los egresados o de los estudiantes de relaciones internacionales, no solamente aquellos que se dediquen al deporte, porque tiene una gran abstracción, un gran resumen. Por ejemplo, el capítulo que me llamó la atención, que aunque parece pequeño, es muy, muy importante, cuando nos habla de la agenda 2030, que es la agenda de las Naciones Unidas en cuanto a mucho de lo que se quería realizar por parte de los países, de la parte de negociadora, organización a nivel multilateral, y cómo el deporte incide en esta parte de paz, desarrollo, salud, etcétera. Si lo vemos desde el punto de vista de la CRI, pues nos está haciendo un resumen muy bien hecho de lo que se estaba proyectando para ahora dentro de 4 años, en aquel entonces 10, 15 años en un futuro y qué es lo que podría sí darse y qué es lo que no. Lamentablemente muchas cosas debido al COVID-19 pues no se van a dar como se tenían planteadas, ¿no? Pero sí nos ayuda a un internacionalista a tener un resumen, una actualización, que es relativa a la actualización, no es de este 2026, sino de 24 para acá, pero sí ayudaría a que un estudiante o alguien que dedicado a la diplomacia o alguien dedicado a las relaciones internacionales vea la agenda de las Naciones Unidas y cómo ésta se desarrolla junto con la parte de FIFA, la parte de salud, la parte de educación para la paz y también nos maneja algunos ejemplos. Viene incluido también México, vienen incluidos algunos países africanos ya en estas charlas que hemos tenido, hemos hablado o se ha amplificado con Trinidad y Tobago, que fue un proyecto de la FIFA a principios del siglo, y cómo también otros países están entrando, no con FIFA, sino con Naciones Unidas, y esto cómo les está ayudando, ¿no? En cuanto a este capítulo. También viene el deporte y la Agenda 2030, el deporte y la Agenda del Desarrollo Sostenible. También nos habla de esta parte de medio ambiente que algunas de las críticas de este Mundial 2026 en cuanto a emisiones contaminantes, bueno, nos tendremos que referir o nos ayudaría mucho este texto para saber por qué estas críticas al Mundial actual y posiblemente al Mundial siguiente, siendo el 2030, ya que se va a llevar a cabo en 6 países y bueno, si hablamos de contaminación atmosférica sería un poco más cargado. La agenda de la FIFA no es igual a la del Comité Olímpico y aquí este material nos ayudaría a ver estas diferencias en cuanto a emisiones de contaminantes. El COIT sí tiene una mayor puntaje en cuanto a si una sede dice que va a ser ecológica o va a ser sostenible. En cambio, FIFA no lo ve tanto, sí lo pide, sí es parte de lo que se está pidiendo, pero no es tan determinante como lo es el Comité Olímpico Internacional. Y como bien dices, pues con César Villanueva, pues sí, colega en el Departamento de Estudios Internacionales, pues sí, esta parte de que se ha dedicado él ya muchísimo tiempo, es algo que él nos está aportando siempre, esta parte de la diplomacia cultural, la cuestión de de lo que es la danza, el teatro, la música, las producciones cinematográficas, etcétera, y cómo este poder blando, que ya también lo hemos hablado en otras sesiones aquí mismo, pues ayuda, ¿no? Ayuda a la proyección de los países y un claro ejemplo de la actualidad es Cabo Verde, junto con otros países africanos, que dieron esta maravilla al mundo de que se juega fútbol, dónde están, etcétera y que nos ayudaría este texto para entender esa parte y desmenuzarlo un poco mejor, ¿no? Este posicionamiento que acaba de alcanzar principalmente este país o estos grupos de islas, pues nos lo explica en este texto, ¿no? No necesariamente el caso de Cabo Verde, pero sí las herramientas de teoría, ejemplos que se han dado y cómo esto puede ayudar a tener unas mejores relaciones. También en el sentido de México en cuanto a
abrir las puertas a la selección de Irán y cómo esta diplomacia, o sea, se dio un acercamiento entre la República Islámica de Irán y México en cuestión diplomática. ¿Por qué? Por una cuestión deportiva. Entonces, todo esto se puede entender un poco mejor si leemos los textos que nos aporta el capítulo primero y después el capítulo tercero, ¿no? Que es más en la cuestión de los otros, los internacionalistas, y qué tanto nos puede aportar todavía más y ver un poquito mejor, ¿no? ¿Qué opinas, Erasmo, de las diferentes perspectivas teóricas que se ocupan en el texto? Porque no todos los participantes del libro son del área de relaciones internacionales. Hay académicos o profesores de diferentes áreas, de diferentes disciplinas. Veo aquí a Francisco San José, que él es mercadólogo. Veo aquí a Diana Plaza, que ella viene de sociología. Bueno, en ese aspecto eso lo hace más rico, porque si fuera un texto de solamente una corriente o un solo nivel de estudio, pues no ayuda, no empieza a hacerse soso, aburrido. En este aspecto eso ayuda y bueno, dentro de lo que yo podría decir que es el concepto de relaciones internacionales es que tendría que o tiene que haber de todo, ¿no? Entonces al verlo desde el punto de vista más social, más político, más diplomático, más económico, incluso por aquí vi también unas partes en cuanto a la parte del feminismo, la participación de las mujeres, el reconocimiento de las mujeres en el deporte, su derecho a estar en el deporte, pues es lo que lo hace más rico al texto, ¿no? Porque pueden decir, es que hay de todo, qué bueno, es que eso es lo positivo. Hay gente muy tradicional que sí te puede decir, es que solamente se tiene que ver desde un punto de vista, y no debe de ser así. Y también los autores no solamente son de México, o sea, hay gente de Latinoamérica e incluso de Europa. Entonces, eso también ayuda a las visiones de cómo se va a tratar esta parte deportiva y que no es algo que, bueno, tú lo sabes más que nada de que hemos tratado siempre en la Ibero y todo lo que hemos trabajado, de que no solamente es una cuestión meramente de juego o de entretenimiento, ¿no? Sino que es toda una industria, todo algo que sirve para la política, para la cultura y las relaciones internacionales, la sociología y la psicología, ¿no? Que también es algo que creo que también tenemos que ahondar un poquito más, ¿no? En la cuestión psicológica de cada uno de los individuos y lo que pasó en esta ocasión, ¿no? Esta psicología de masas en el Ángel de la Independencia. Correcto. Muy bien, Erasmo, pues algo más que quieras agregar para cerrar esta participación de tu Pues parte. agradecer a los distintos autores, ¿no? Y que qué bueno que se lanzaron a hacer este compendio, a que todos estuvieran aquí. Agradecer a que hayan hecho este trabajo. Y te repito, cuando yo veo trabajos como estos donde logran resumir mucha de la información, y te digo, vuelvo a lo mismo, estos dos capítulos en cuanto a la agenda 2030 ayuda mucho, porque dentro de la CRI de repente sí nos perdemos con tantos objetivos que tienen Naciones Unidas y de repente encontrar algún ejemplo es difícil y en esta ocasión es algo que nos está ayudando porque viene de una manera didáctica, rápida, precisa, cuáles eran los objetivos, hasta el corte de la publicación, dónde estaban, qué sí está saliendo de la manera como se tenía planeada, qué no y cómo el deporte está incidiendo en ello para bien. Perfecto, Erasmo, pues te agradecemos mucho estos comentarios que compartiste y bueno, pues ahí seguimos en contacto aquí en el seminario. Ya estamos a 3 sesiones de concluir este seminario sobre el Mundial 2026 y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, saludos a todos. Muy bien, pues esos fueron los comentarios de Erasmo Zarazúa sobre el libro. Les enviamos el libro por correo electrónico. Está disponible afortunadamente en el portal de la UNAM y bueno, ojalá que lo puedan revisar. Estimado César, ¿te gustaría agregar algo más, abonar algo sobre el capítulo que tú escribiste? Pues claramente decir que lo que yo trato de hacer acá en el capítulo es elaborar como
una reflexión sobre lo que otros países están haciendo y que les funciona bien. Y hay modelos de países donde esto tiene ya varios años de trazarse, donde la vinculación entre empresas, Estado y sociedad se va dando de una manera muy afortunada y hay ganadores en todos lados. La gente hace deporte, se aficiona al deporte, está en una actividad lúdica, las empresas hacen negocios, tienen recursos, tienen manera de cumplir su misión, que es generar riqueza, y por otro lado el Estado puede cumplir objetivos sociales, políticos de alto rango, ¿no? Entonces pongo como caso, un caso emblemático donde todo esto ha operado muy bien por muchos años, es los Estados Unidos, ¿no? Y entonces tú ves que los Estados Unidos es un país donde se producen marcas, se producen atletas, se producen equipos, se produce atención que funciona para que haya a nivel local eh, organizaciones para jóvenes, niños que practiquen los deportes en las escuelas, los vas metiendo a actividades que después van alimentando propiamente todas las cadenas deportivas profesionales que van teniendo en los principales deportes de ese país. También hablo de cómo algunas empresas han manejado de forma muy audaz y muy interesante el tema de sus logotipos. Aquí, por ejemplo, el logotipo de Nike, que viene a ser un logotipo de una empresa deportiva y que va evolucionando a viene a ser, de convertirse en una cuestión de ropa deportiva, a volverse una filosofía y a convertirse en la representación de de una manera de ser, de un estilo de vida, ¿no? Hablo del que esto tiene una manera económica muy importante, una derrama y muy importante para el país. Y voy hablando de atletas que han representado y que forman parte de toda una tradición hoy en día en Estados Unidos. Quiero marcar claramente que no soy proestadounidense, simplemente es el modelo que han trabajado muy bien, muy armoniosamente para tener resultados pues muy importantes, pero analizo países con ingresos deportivos como Estados Unidos, que tiene una derrama anual al año 2022, esa era la cifra de de esta presentación, de 200.000 millones de dólares, tomando en cuenta todos los elementos de sus profesionales, de sus eh, organizaciones, ¿no? El Reino Unido con 50.000 millones, España 25.000 millones, pero aquí no se mide la parte social, ni se mide la parte de gobierno. Un país como Suiza, la gente dice, pues es muy importante porque lo más relevante que tienen para el mundo es los relojes QQ y Roger Federer, ¿no? Como el gran deportista y se vuelven marcas personales que representan al país en su conjunto. Hay toda una visión que pueden encontrar en redes sociales, en YouTube, sobre cómo Roger Federer ha posicionado a su país, Suiza, en los deportes, en el mundo para otras áreas que tienen que ver con paz, con turismo, con inversiones, etcétera. Hablaba de cómo estos deportistas se han vuelto multimillonarios al grado de llegar a ser el caso de Roger Federer, Ronaldo y Messi, bueno, LeBron James, Tiger Woods y Floyd Mayweather, personas con fortunas personales arriba de 1.000 millones de dólares, como algunos de ellos se han vuelto iconos de su país, pero iconos deportivos, inspiración para jóvenes a nivel mundial, etcétera. Trazo quizá el ejemplo más exitoso de todo esto, reitero, no porque me interese mucho lo que Estados Unidos hace, detesto la política exterior de ese país, pero claramente sí tengo que decir que en este campo de la diplomacia deportiva han recorrido una línea enorme, enorme,
y hay cosas que aprenderles para el beneficio de la sociedad, del gobierno y de las empresas. Lo dejo ahí para no extenderme, veo que ya estamos en hora, ¿no? Gracias, Samuel. Muchas gracias, César. Muy interesante los estudios comparativos, ¿no? Para ver las diferencias, las similitudes. Y es increíble que estando junto a Estados Unidos nosotros no tengamos más aprendizaje de su industria, ¿no? Así es, Deportiva. totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario para cerrar la sesión de hoy, que es extraordinaria porque tuvimos ya el pase de España sobre Francia y ahora solo esperar que mañana pierda Argentina. Ahí está Enrique que quiere comentar algo, Sí, Ballester. nada más como César había lanzado la pregunta para nuestro queridísimo fútbol, pues sí, el problema es la estructura de clanes, el problema es que, como bien lo dijiste con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y con Guillermo Cañedo, Azcárraga tenía los intelectuales de la mercadotecnia y del posicionamiento de la marca, y el fútbol mexicano hasta hace apenas 5 años llegaron advenedizos del fútbol con algo de conocimiento en el marketing y están empezando a mover, pero están subcontratando agencias grandes, así como el gobierno mexicano contrata agencias para posicionar la marca. El fútbol ahorita está contratando agencias en España para posicionar a la propia marca. Y ocurre un fenómeno muy particular. Mientras la Federación Mexicana de Fútbol no sea independiente de la liga, no va a poder ser operable. El gerente de la Federación Mexicana de Fútbol es empleado de los grupos que en ese momento decidan los intereses económicos, no de la liga, sino de los grupos que están haciendo clan, que están haciendo alianza. Ese es el problema por el cual el fútbol no se mueve, ¿no? La estructura de negocio, la estructura de mando y la estructura de propiedad. De acuerdo. Enrique, para despedirnos, Pues es una noción nueva para mí, la diplomacia deportiva, y gracias por compartir el libro que leeremos con esa atención. Allí vi algunos capítulos que son de sumo interés en particular. Y pues vamos despidiendo esta sesión. A nombre de la Universidad de Sonora desde acá, los esperamos en la siguiente, que es este jueves, ¿no, Samuel? este jueves es la última sesión extraordinaria, es a las 2:30. Vamos a tener la reflexión sobre TikTok en el Mundial, cómo se movió TikTok, y la presentación del libro del profesor del Instituto de Jurídicas, Onofre, y Paulina Chavarría para el libro del otro fútbol es posible. Así que los esperamos 2:30 este jueves y la última sesión será el próximo martes, igual 2:30, donde vamos a tener invitados que estuvieron involucrados con la empresa que hace el broadcasting de la FIFA, estuvieron en el estadio, van a venir gente que colaboró para la FIFA en varios niveles el martes y con eso cerramos nuestro seminario el martes y nos veremos hasta el 13 de agosto para hacer entrega de diplomas y ver la presentación del libro de Manuel Alcántara, su libro de la Copa de Oro. ¿Cómo se llama? El libro de oro de los mundiales se llama. El libro Bueno, de oro de los pues muchas mundiales, sí. gracias, César. Que tengan buen descanso. Que Gracias, un pierda placer a todos. Argentina. Saludos. Nos vemos pronto. Pues Hasta luego. Es broma, es Bye. broma. Nos vemos, Max. Saludos. Así es. Mi estimado Sammy, saludos, Pedrito, saludos. Un abrazo. un abrazo, mi Sammy. Tengo 3 refranes coloquiales para el desempeño de la selección, unos ya muy viejos conocidos, pero que se pueden aplicar. Jugamos como nunca, tuvimos resultados como nunca, datos como nunca, pero perdimos como siempre, mi Sammy. Y México, Correcto, no empatamos. y México vuelve a las andadas, otra vez, 40 años en el mismo lugar. Y la otra, mi Sammy, la última, para eso nos alcanza, no tenemos más. Refranes de los dichos populares mexicanos aplicados
al desempeño de la selección mexicana. Correcto, Pedrito. Pues un abrazo hasta Pachuca. Ahí está, mis amigos. Buena tarde, nos vemos. Acá te esperamos para la barbacoa, ya sabes. Claro que sí. Un abrazo. Saludos a todos. Hasta luego.